El sector patronal del país advirtió que restringir el uso de energías renovables en México dentro de los esquemas de generación eléctrica representa un retroceso para la sustentabilidad y la seguridad energética de la nación. Vamos a platicar con Elie Villeda, analista experto en energía renovable. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. A raíz de este apagón que hubo a finales de año, pues el gobierno federal ha buscado diferentes justificaciones para no reconocer que fue una falla atribuible pues a la gestión de la propia Comisión Federal de Electricidad y se están cargando contra los productores de las energías renovables. Incluso pues ya hemos visto ahí posicionamientos del propio presidente en el sentido de limitar pues las inversiones y el avance que ha tenido este sector en los últimos años. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esta discusión que se está dando en torno a las energías renovables? Claro, muchas gracias, Darío. Pues mira, antes de explicarle a tu audiencia cómo funciona el mercado eléctrico mexicano, porque creo que hay bastante desinformación, el mercado eléctrico mexicano se maneja por eficiencias, diciendo no hay una distinción entre privados o una empresa paraestatal. Entonces, aquí es quien sube el precio más barato de energía, es a quien se la vamos a despachar primero. Diciendo esto, también la CFE, que es el que está manejando la transmisión, y el SENACE, que es el operador de la red, reciben con 24 horas de anticipación los pronósticos de generación de la energía solar y eólica. Entonces, ellos sabían perfectamente que íbamos a tener un 28% de penetración en la energía renovable el día del incendio. Como se ha mencionado en distintos medios, es una carga que se puede manejar correctamente, con mucha facilidad, si se le da el mantenimiento adecuado a las líneas de transmisión y si realmente se ejerce el presupuesto de transmisión. Hay que recordar que la CFE, y por instrucción y por seguridad nacional, es el único que puede operar las redes de transmisión y es el único dueño de las redes de transmisión aquí en México. Entonces, diciéndolo en este sentido, el apagón, ya hay muchas dudas si realmente hubo un incendio en Tamaulipas ese día. Hay muchas dudas si realmente lo causaron las energías renovables el apagón, sino más bien creemos que se dio por un mal manejo de la demanda, por un mal pronóstico de la demanda y por un mal pronóstico del mismo CNAC hacia las energías renovables que iban a tener la penetración que iban a tener las energías renovables ese día. Entonces, yo creo que la Comisión Federal de Electricidad debería, y los mismos participantes del mercado eléctrico mexicano, deberían de pedir una investigación completamente independiente. Existe el monitor independiente del mercado eléctrico, el cual ellos pueden ejercer una investigación completamente independiente para que se aclaren todas estas dudas incógnitas que tenemos y sobre si se dio un documento falso, si fueron las energías renovables, y que de ahí mismo surjan las posibles avenidas para que no vuelva a pasar esto en un futuro. Yo creo que, y tú sabes muy bien que esa investigación independiente pues no la va a permitir el propio presidente. Más bien valdría la pena centrar la discusión en la defensa de las energías renovables. ¿Qué pasará con las inversiones que se han ejecutado en los últimos años? Vemos que ya hay una decisión prácticamente tomada de cancelar nuevos proyectos en materia de energía eólica, en materia de energía fotovoltaica. ¿Qué va a pasar con las inversiones que ya se hicieron, con los contratos que se firmaron? Se tienen que respetar, Darío, y yo creo que ahí es donde tiene que enfocarse primero el gobierno. El gobierno ha dicho en constantes ocasiones que son contratos leoninos, que no le favorecen a la CFE, pero pues, no hemos visto una investigación oficial por parte de la Comisión Federal de Electricidad sobre esos contratos leoninos. Entonces, se tienen que respetar. Ahora, el daño yo creo que ya está hecho en rankings internacionales sobre atracción de inversión en energías renovables. Caímos de posiciones 24 ahora a las 50 y tantas. De consultorías internacionales también ven que ya hay un daño. ¿Por qué? Porque no se están respetando la normativa ni la reglamentación con la cual empresas llegaron a este país. Entonces, yo creo que los proyectos se tienen que respetar porque entraron con un marco regulatorio vigente. El gobierno pone de pretexto justamente ahorita que no quiere dar más permisos. Es ilegal
que el gobierno diga que no se pueden dar más permisos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo para eso existe una entidad regulatoria al que él tiene que decidir si se dan o no se dan permisos y solamente si cumplen o no con los aspectos técnicos que están ya escritos en la ley. Entonces, se tienen que respetar ese tipo de contratos, pero yo creo que ahora sí, en un futuro va a ser más difícil que alcancemos esas metas que prometimos internacionalmente sobre el cambio climático. Hoy lo mencionó el presidente López Obrador, en el que ellos decían, bueno, si se limita la energía renovable de los privados, vamos a subsistir de la energía hidro de la CFE, aún repotenciando las nuevas hidroeléctricas, las hidroeléctricas de la CFE, no vamos a alcanzar los compromisos que teníamos con los acuerdos de París. Entonces, eso nos pone en un peor escenario viéndonos internacionalmente. ¿Por qué? Porque dicen, miren, no están cumpliendo con sus compromisos ni siquiera de emisiones, ni siquiera de energías renovables. ¿Por qué vamos a tener que dar la ayuda técnica? Porque hay que recordar que la COP21, si tú llegas a cumplir con esos compromisos, vas a tener más ayuda técnica en un futuro y otros países te pueden ayudar a la transición energética. Pero si no cumplimos con eso, damos una muy mala imagen internacionalmente. Pero a propósito de imagen internacional, ¿cómo está México alrededor del Acuerdo de París? Una vez que Joe Biden asuma la presidencia, pues se ha dicho que una de las primeras acciones será reinsertar nuevamente al Acuerdo de París, del cual fue sacado Estados Unidos por Donald Trump. Pues actualmente no tenemos tal cual, tenemos alrededor de 26% de energía renovable considerando hidro. Entonces todavía nos falta bastante para llegar al 35% que prometimos para 2024 justamente. Entonces yo creo que sí vamos a ver una presión suave por parte del nuevo gobierno de Joe Biden, justamente pidiéndole a México que respete este tipo de compromisos, que respete la regulación y que justamente también, hay que decirlo tal cual, el TIMEC que va a ser la punta de lanza para la recuperación económica, si no se respeta la regulación, si no se respeta al medio ambiente tal cual, porque hay un capítulo que dice que se tiene que respetar al medio ambiente dentro del TIMEC, entonces ahí ya podríamos ver justamente controversias entre país y país, ya ni siquiera entre empresas privadas, como lo veíamos con el NAFTA, sino ahora sí vamos a ver controversias entre países y países. Justamente el día de hoy se anunció la primera controversia porque México no estaba cumpliendo aspectos ambientales con las operaciones de Pemex. Entonces, si no se llegan a cumplir este tipo de acuerdos, si no se llega a respetar el TIMEC, pues obviamente vamos a tener un impacto económico en el cual nos vamos a ver más necesitados. Súmale que si internacionalmente el costo del capital nos va a salir más caro aún. ¿Por qué? Porque los bancos de inversión van a ver a México con más riesgo. Y yo creo que eso lo estamos ya viviendo hoy en día. La CFE canceló algunas licitaciones para líneas de transmisión y las canceló porque no tenía muy buenos términos de financiamiento. Entonces vemos que se está dando una situación nada favorable en términos de energías renovables para México. Pues qué mal. Elie Villeda, analista experto en energía renovable, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Darío, por la invitación. Que pases muy buena tarde.